Proyecto final. Somos el equipo número 1 de la asignatura Mecánica de Fluidos y lo que se va a contemplar en el siguiente video es una continuación a lo que se vio en los videos anteriores. La medición de razón de flujo y de velocidad se puede encontrar en la sección 8.8 del libro Mecánica de Fluidos Sengel. En el video de igual manera vamos a resolver un ejercicio sencillo y resolverlo en código EES, además de resolver un ejercicio complejo en un software llamado Pipeflow. Comenzamos. Introducción. La mecánica de fluidos es una rama de la física muy importante debido a que gracias a esta hemos podido aplicar los fluidos a diversas ingenierías como la hidráulica, neumática, entre otras. Una aplicación importante de la mecánica de fluidos es la determinación de la razón de flujo de fluidos. Para esto se han utilizado diversos dispositivos a lo largo de la historia. Un ejemplo de esto es el flujómetro, el cual mide la razón de flujo directamente cuando se descarga y descarga por unidad de tiempo en una cámara de medición de volumen conocido. A pesar de esto, la mayoría mide la razón de flujo indirectamente, el flujo volumétrico, a partir de la siguiente fórmula. Tenemos entonces el flujo volumétrico es igual a velocidad promedio del fluido multiplicado por AC, que es el área transversal. Tubo de Pitot. Las ondas de Pitot, o comúnmente llamado tubo de Pitot, son utilizadas para la medición de razón de flujo. Este consiste en un tubo con un orificio en el borde redondeado en el punto de estancamiento, donde se mide la presión de estancamiento. Sonda de Pitot estática. Estas también son utilizadas para la medición de razón de flujo, pero a diferencia de los tubos de Pitot, estos tienen varios orificios ubicados a lo largo de una circunferencia en la superficie exterior para medir la presión estática. Una aplicación de Pitot estática es utilizado para aviones, ya que con este aparato se puede medir la velocidad en un avión en el aire. La sonda de Pitot estática mide la velocidad local cuando se mide la diferencia de presión en conjunto aplicando la ecuación de Bernoulli. Este consiste en un tubo delgado alineado con el flujo y conectado a un medidor de presión diferencial. Para un flujo incompresible con velocidades altas, la ecuación de Bernoulli es aplicable, la cual ya hemos visto en anteriores videos. Tenemos nuestras presiones, la presión 1, la presión 2, la densidad, la gravedad y nuestras velocidades elevadas al cuadrado, y Z1 y Z2, que son las alturas. En la imagen A tenemos la sonda de Pitot, la cual mide la presión de estancamiento en la nariz de la sonda, y aquí tenemos una sonda de Pitot estática, la cual mide tanto la presión de estancamiento como la presión estática. Por lo tanto, se puede calcular la velocidad de flujo. En caso de que la altura 1 sea igual o aproximada a la altura 2 y la velocidad 1 sea igual a 0, se vuelve la fórmula de Pitot, que es la velocidad igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la presión 1 menos la presión 2 dividido sobre la densidad. Flujómetro de obstrucción, placas de orificio, medidores de Venturi y toberas de flujo. Cuando un flujo estacionario incompresible de un fluido en una tubería horizontal de diámetro mayor que se restringe a un área de fluido de diámetro menor, las ecuaciones de equilibrio de masa y de Bernoulli se reescriben así. Tenemos la velocidad 1 igual a el diámetro menor sobre el diámetro mayor, todo eso elevado al cuadrado y multiplicado por la velocidad 2. Tenemos nuestra ecuación de Bernoulli reescrita de esta forma. Lo único que se eliminan son las alturas. Y esta imagen, flujo a través de una restricción en una tubería. Podemos observar el diámetro mayor y el diámetro menor y la obstrucción. Si se combinan y se resuelve para la velocidad 2, se obtiene V2 es igual a la raíz cuadrada de 2 por P1 menos P2 sobre densidad multiplicado por 1 menos beta a la cuarta.
donde beta es igual al diámetro menor sobre el diámetro mayor. Es la razón de diámetros del agujero del diámetro de la tubería. Los flujómetros que se basan en este principio se llaman flujómetros de obstrucción y se usan para medir razones de flujo de gases y líquidos. En la última ecuación supone ausencia en las pérdidas, pero inevitablemente habrá algunas debido a efectos de fricción. Esto se puede restablecer al aplicar un coeficiente de descarga, cuyo valor va a ser menor que 1, el cual se determina experimentalmente. La razón de flujo se expresaría, que es igual a el área transversal del agujero multiplicado por el coeficiente de descarga por la raíz cuadrada de 2 por la presión 1 menos presión 2 sobre la densidad multiplicado por 1 menos beta a la cuarta. El valor de coeficiente de descarga es dependiente tanto de beta como del número de Reynolds. Continuamos con los tipos de flujómetros. Tenemos el flujómetro de desplazamiento positivo, los cuales están adaptados para la cantidad total de masa o volumen de un fluido que pasa a través de una sección transversal de una tubería durante cierto periodo. Se basan con el llenado y descarga continua de la cámara de medición. El flujómetro de turbina o flujómetro de hélice se caracteriza por tener una hélice en una sección del flujo cilíndrico con álabes directores estacionarias a la entrada para enderezar el flujo, junto con un sensor que genera un pulso en un punto marcado para determinar su razón de rotación. El flujómetro de rueda de paletas. El rotor y las paletas son perpendiculares al flujo y cubren una porción de la sección transversal del flujo para evitar una pérdida de carga mayor en comparación a los otros. Sin embargo, no son muy precisos. Flujómetros de área variable, también conocidos como rotómetro, consiste en un tubo estrecho cónico vertical en el cual el fluido fluye a través del tubo hasta donde el peso del flotador, la fuerza de arrastre y la fuerza de flotabilidad se equilibran en este punto. Se termina la razón de flujo con la escala graduada del mismo. Tenemos dos tipos: el medidor común basado en gravedad y el medidor de resorte opuesto. Flujómetro ultrasónico. La diferencia entre el número de ondas en las partes del flujo corrientes arriba y abajo por unidad de longitud es proporcional a la velocidad del flujo. El flujómetro ultrasónico opera con base en este principio con el uso de ondas sonoras en el rango ultrasónico, por lo general a una frecuencia de 1 MHz. Flujómetro ultrasónico de efecto Doppler. Miden la velocidad de flujo promedio a lo largo de la trayectoria sonora. Esto se hace cuando se aprieta con fuerza un transductor piezoeléctrico sobre la superficie exterior de una tubería. Flujómetro electromagnético. La ley de Faraday establece que el voltaje inducido a través de cualquier conductor mientras se mueve en ángulos rectos en un campo magnético es proporcional a la velocidad de dicho conductor. Eso sugiere que es posible determinar la velocidad de flujo cuando se sustituye el conductor sólido con un fluido conductor. Se observan dos en la imagen, de flujo completo y de inserción. Flujómetro de vórtice. Consiste de un cuerpo acuñado de bordes agudos colocado en el flujo que sirve como el generador de vórtice y un detector como un transductor de presión que registre la oscilación en la presión, colocado a una corta distancia corriente abajo en la superficie interior del revestimiento para medir la frecuencia de derrame. Un cuerpo acuñado y transductor transmisor. Bueno, ahora pasaremos a resolver un ejercicio del tema 8.8 llamado medición de razón de flujo y de velocidad, con subtema flujómetros de obstrucción, placas de orificio, medidores de Venturi y toberas de flujo. Para este caso se explicará un ejercicio con medidor de Venturi o tubo de Venturi, y el ejercicio dice: un medidor Venturi equipado con un manómetro diferencial se usa para medir la razón de flujo de agua
a 15 grados Celsius, con densidad 999.1 kilogramos sobre metro cúbico, a través de una tubería horizontal de 5 centímetros de diámetro. El diámetro de la garganta Venturi es de 3 centímetros y la caída de presión medida es de 5 kilopascales. Cuando se considera el coeficiente de descarga como 0.98, determine el flujo volumétrico del agua y la velocidad promedio en la tubería. Bueno, para comenzar con la solución de este problema, primero haremos unas suposiciones que el flujo es estacionario e incompresible. También tenemos las propiedades del agua, como la densidad, que es de 999.1 kilogramos sobre metro cúbico, y el coeficiente de descarga del medidor Venturi, que es de 0.98. Para el análisis, primero tendremos que conocer algunos de los valores del medidor Venturi. Posteriormente, estos datos serán útiles para sustituirlos en una fórmula que dará la solución parcial del problema. Estos valores son la relación de diámetro y el área de la garganta del medidor. Bueno, primero obtendremos lo que sería la razón del diámetro del agujero al diámetro de la tubería, que se representa con la letra griega beta. Y esto va a ser igual al diámetro de la garganta sobre el diámetro de la tubería horizontal, que es igual a 0.03 metros sobre 0.05 metros. Esto da un valor de 0.6 metros. Y ahora se calcula lo que sería el área transversal de la garganta, que va a ser igual a pi por el diámetro de la garganta sobre 4. Esto nos da un valor de 7.069 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Bueno, ahora para continuar con el problema. En este caso, el problema nos proporciona la caída de presión entre los dos puntos a lo largo del flujo por un manómetro diferencial que se usa para medir la razón de flujo. Entonces, para obtener el flujo volumétrico se usa la ecuación de flujómetros de obstrucción, el cual es el siguiente. Por lo tanto, el flujo volumétrico va a ser igual a el área transversal de la garganta del medidor Venturi por el coeficiente de descarga del medidor, por la raíz cuadrada de 2 veces la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2. Todo esto sobre la densidad por 1 menos la razón del diámetro del agujero al diámetro de la tubería al cuadrado. Y sustituyendo los valores dentro de esta ecuación se tiene que el flujo volumétrico es igual a 0.00235 metros cúbicos sobre segundo, o lo que es igual a 2.35 litros sobre segundo. Y ahora la velocidad de flujo promedio en la tubería se va a determinar con la siguiente fórmula, que es la velocidad promedio es igual al flujo volumétrico sobre el área transversal de la tubería, lo que vendría siendo el flujo volumétrico sobre pi por el diámetro de la tubería horizontal al cuadrado sobre 4. Resolviendo esta ecuación, tenemos que la velocidad promedio en la tubería es de 1.20 metros sobre segundo. Nuestra solución en la interfaz del programa EES nos queda de esta manera. Tenemos la densidad, que es de 999.1 en kilogramos sobre metro cúbico, el diámetro mayor en metros, el diámetro menor igual en metros, beta, que es la razón del diámetro del agujero, que es el diámetro menor sobre el diámetro mayor, el área transversal del agujero, su fórmula, el coeficiente de descarga de 0.98, delta P, que es la caída de presión en kilopascales, y lo que queremos obtener, esto es el flujo volumétrico del agua, su fórmula, y la velocidad promedio en la tubería, su fórmula. De este lado tenemos las unidades de medida en sistema internacional y los resultados obtenidos por el software son el área transversal del agujero de 0.0007069 en metros cuadrados, el flujo volumétrico del agua de 2.349 litros sobre segundo y la velocidad promedio es igual a 1.196 metros sobre segundo. Todo esto muy aproximado al ejercicio a mano
no es igual debido a que en el ejercicio a mano se redondean a veces los valores y se pueden observar las respuestas bastante aproximadas, como se observa en este caso. A continuación pasaré a explicar el segundo problema en el programa PyFlow. ¿Qué es PyFlow? Es un software que calcula el flujo de fluido en redes de tuberías de circuito abierto o cerrado con múltiples tanques de suministro y descarga, múltiples bombas en serie o en paralelo y en múltiples tamaños y conexiones de tubería, así como calcular la velocidad de flujo en cada tubería y calcular la caída de presión en la tubería, en todo el sistema. En resumen, es una herramienta muy útil en mecánica de fluidos, principalmente se utiliza en dinámica de fluidos. La utilización de PyFlow. Teniendo en cuenta los elementos que interactúan físicamente en el sistema, empezamos ahora a apoyarnos con PyFlow. Para ello, después de haber organizado los datos explícitos, así como las incógnitas a encontrar para tener un verdadero entendimiento, realizaremos un problema de dinámica de fluidos con ayuda de PyFlow en el siguiente sistema hipotético, pero común. Utilizaremos diferentes elementos que podemos encontrar en un sistema de agua potable para alimentar una casa, en la cual se bombeará agua de un depósito, en este caso una cisterna, hacia un tanque elevado, un tinaco, también incluyendo pérdidas de carga en los accesorios y en la bomba. Bueno, este es un sistema de tuberías en este caso de agua potable. Da la sección siguiente del sistema de tuberías de agua, tubería amarilla, encontrar la velocidad de salida y el tiempo en el que el tinaco se llenará, suponiendo que se encuentra vacío a partir de una cisterna que no recibe agua y que está llena. Cabe mencionar que este problema no lo encontramos en ningún libro. Nos apoyamos en algunos problemas que vimos, pero este salió de la problemática de ver a lo mejor ese bombeo o cuánto se tardará en llenar un tinaco, pero ahora utilizándolo en la vida cotidiana. Entonces nosotros planteamos todo lo que íbamos a obtener y dimos algunos valores hipotéticos para el problema. Bueno, entonces ahora hay que empezar a analizar. Primero delimitemos la sección que analizaremos. Como podemos ver, el flujo de la tubería irá desde la cisterna hacia el tinaco con ayuda de una bomba. Hay que observar qué elementos se encuentran en la tubería para que el software nos arroje un resultado congruente con la realidad. Y entre los elementos están un depósito del fluido, que en este caso es la cisterna, la bomba de agua, 5 codos embrigados de 90 grados, un tanque elevado, que en este caso vendría siendo el rotoplas donde vamos a almacenar el agua. Ahora bien, vamos con la longitud de cada segmento de la tubería. Bueno, hay que tener en cuenta que la tubería es de acero galvanizado con un diámetro de 2 pulgadas. Ahora las longitudes de la tubería son las siguientes. La cisterna se encuentra enterrada poco más enterrada de donde está el suelo y de la altura donde está lleno el tanque, que viene siendo esta parte, bueno, la cisterna, está lleno la cisterna hacia donde está la bomba, vendría siendo esa la distancia de 1 metro, y de la cisterna hacia la bomba vendría siendo una distancia de 8 metros. Y de la otra parte contraria de la bomba de donde está conectada, otros 0.2 metros. Y de altura a 10 metros, otro codo que nos ayudará para que la tubería gire. Y esa distancia es de otros 3 metros, otro codo. Y la distancia de ahí se necesita una pequeña basecita para que quede el rotoplas. Entonces esa base, bueno, el rotoplas o el tanque o donde se va a almacenar el agua, entonces solo necesita estar a 1 metro de distancia para tener el tanque elevado. Y aparte, el tamaño del rotoplas es de 1,60 m, entonces por eso el metro de la base y el 1,60 m de rotoplas nos van a dar 2,60 m. Y de donde está este codo hacia el rotoplas son otros 20 centímetros. Las magnitudes de la cisterna y del tanque, donde, como ya lo había mencionado, la altura del rotoplas en este caso vendría siendo de 1,60 m por 1,5 m de diámetro, mientras que el de la cisterna
vendría siendo de 6 metros de diámetro por 3 metros de altura. Bueno, vamos a utilizar los datos básicos para el agua. Vamos a tener agua a una temperatura de 20 grados centígrados, pero este es un dato que nosotros sugerimos para este problema, que va a ser que lo que entra o la cantidad de agua que va a entrar ahora con un flujo volumétrico de 0.015 metros cúbicos sobre segundo, que este dato lo sugerimos para el problema. Ahora que tenemos el planteamiento del problema terminado, utilizaremos la herramienta o el software PyFlow, resaltando que siempre es importante partir de un buen análisis, ya que ambas cosas son indispensables para resolver problemas más complejos. Dicho esto, cabe destacar que este tipo de herramientas facilitan mucho la resolución del problema, pero no así su análisis, ya que tenemos que analizar bien el problema para poder decirle al software qué es lo que queremos que resuelva. Y otra cosa importante en esta parte, para un mejor análisis en el caso del software, no vamos a poner tanta tubería de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es poner solo dos tuberías, una que va antes de la bomba y una después de la bomba. La primera tubería sería esta parte, la que mide 8 metros, y la segunda tubería sería esta parte, bueno, toda esta parte, que va después de la bomba hasta el tanque de almacenamiento o rotoplaza en este caso, que va a ser de un tamaño o un largo de 12 metros, de 16 metros, perdón, para que al meter los datos en el software nos dé un análisis más claro y que si nos revolvamos tanto o que pensemos que el software lo está dando malos resultados cuando el que está metiendo más malos datos somos nosotros. Bueno, ahora bien, pasaremos, como ya había mencionado, al programa PyFlow. Bueno, aquí claramente ya está el sistema de tuberías. Como les había mencionado, la tubería 1 que va a ir prácticamente, en este caso, antes de la bomba. Y la tubería 2, en este caso, después de la bomba. Aquí solo falta cambiar un pequeño dato, en donde la bomba está a los 8 metros, exactamente en donde termina la otra tubería. Ahí está, ahora sí. Primero, antes que nada, antes de empezar, hay que determinar con qué unidades vamos a trabajar. Aquí ya cambiamos las unidades de vida, ya pusimos el diámetro en metros y la rugosidad en metros. El software automáticamente te lo da en milímetros. Y otro dato que se cambió fue la superficie de presión. El software nos arroja en bares, pero hay que cambiarla por kilopascales. Y de esta manera, de esta parte también, en presión nos los da en bares, pero se tiene que cambiar a kilopascales porque vamos a trabajar en el sistema métrico. Ahora otra cosa es determinar el fluido. Aquí, como podemos ver, hay muchísimos fluidos y hay muchísimos tipos de fluidos. Aquí hay líquidos, gases y aún hay más que son clasificados de diferente manera. Pero el que nos va a interesar es el agua a 20 grados centígrados. Y una vez que lo seleccionamos, le damos guardar. Y ahí está, ya determinamos las unidades, el fluido que vamos a utilizar. Y ahora vamos con la tubería. Bueno, aquí ya tengo los datos de la tubería, pero antes de hacerla se puede hacer esto. Seleccionas acá, bueno, pipe de tubería y uno selecciona, por ejemplo, aquí el material que uno va a ocupar. Ya seleccioné bueno, en este caso no he cambiado el tipo de material, lo voy a cambiar, que es hierro galvanizado. En este caso nos dan los rangos y el que podemos utilizar sería el de cédula 80
o cédula 40, ya que nos está dando de 0.125 pulgadas a 36 pulgadas o de 0.125 pulgadas a 24 pulgadas. Vamos a ocupar este, ANSI cédula 80. Y ahora aquí el software nos arroja para determinar el diámetro que queremos de la tubería de todos los valores que ahí aparecen. Y ya habíamos dicho que es de 2 pulgadas. Lo seleccionamos y le damos guardar datos de la tubería. Ahí está automáticamente el software, nos arroja los datos de la tubería. Su diámetro va a ser de 0.052 metros. El largo ya la longitud o el largo de la tubería ya lo asignamos que son 8 metros. En esta parte asignamos el nombre de tubería 1 y la rugosidad también nos la da el software, que es de 0.00015 metros. Y ahora pasaremos con la segunda tubería, en donde el tamaño total de comparación con la figura que mostramos, ahora el total de esta tubería 2 va a ser de 16 metros y está después de la bomba. Ahora bien, ya está el largo. Ahora solo hay que cambiar el tipo de material que es. Como ya había mencionado, iba a ser hierro galvanizado, cédula 40, puede ser, y de 2 pulgadas. Guardamos los datos de la tubería y ya nos da el diámetro de la tubería y su rugosidad. Y otro paso sería agregar los accesorios para esta tubería. Y si vemos en la figura del problema, antes de la bomba hay un codo y después de la bomba en la tubería 2 son 4 codos que hay. Entonces, antes de la tubería es un codo, ya está, de 2 pulgadas, un codo embregado con 0.3 de su coeficiente de pérdida y otro accesorio en la entrada de la manguera del tubo galvanizado. Entonces, una vez ya asignados, y aquí le podemos cambiar cuántos queremos, cuántos accesorios en ese tramo de tubería, pero en este caso solo es uno en cada lado, entonces le vamos a dar guardar. Y en la tubería 2, seleccionamos en la tubería 2, y en este caso, como no hay de entrada, no lo vamos a seleccionar, pero los codos. En este caso, como ya les había mencionado, necesitaríamos 4, seleccionamos 4, y es el mismo embregado, y de 2 pulgadas con un coeficiente de pérdida de 0.3, damos guardar, y ya está. Ahora para asignar la bomba, vamos a este icono que dice Add Boom, lo seleccionamos y presionamos en la tubería o en la tubería que lo queremos poner. Pero como aquí ya lo he puesto, solo selecciono, le doy clic en la bomba y aquí le pongo en donde lo quiero, en donde quiero que esté la bomba en la tubería. Como está exactamente al final de la tubería 1, entonces lo vamos a poner a 8 metros. Y su flujo volumétrico en este caso que va a enviar va a ser de 0.015 metros cúbicos sobre segundo. Una vez ya cambiados estos datos, le vamos a dar guardar datos en la tubería y ya. Luego de eso se terminará a asignar los tanques. En este caso añadiré esto de tanque a la tubería para representar la cisterna y el rotoplas. Aquí ya lo agregué, no tiene ninguna presión en la superficie. El nivel de líquido, como dije que está llena y la altura de esta cisterna es de 3 metros, el nivel de líquido que tiene esta cisterna es de 3 metros. Y aquí en esta parte podemos cambiar el nombre, entonces yo ya se lo cambié a cisterna para tener más en cuenta los datos y que no nos confundamos de un tanque con el otro. Entonces el otro almacenamiento lo puse yo como, le asigné el nombre de Rotoplas para un mejor análisis. Y como dice que está lleno, entonces la distancia de esta parte, que lo tomaremos en donde está llena la cisterna, lo tomaremos como el eje Z y de ahí partiremos hacia la altura.
Entonces, de esta parte donde está lleno hacia la parte de donde entra la manguera hacia el rotoplas, son de 13.6 metros. Entonces, aquí pondré en el rotoplas, no tiene ninguna presión en la superficie, el nivel de líquido ya que está vacío, entonces es 0, y la elevación que tiene en este caso del suelo es de 13.6 metros. Y otra cosa importante es que en esta parte en donde está la bomba, de donde está lleno, bueno, de donde está llena la cisterna, hacia la bomba es 1 metro de altura. Entonces vamos en esta parte damos clic en el nodo donde termina la tubería, y aquí dice elevación del punto, pero no son 4 metros, es 1 metro. Entonces ahí está, ya cambié los valores. Una vez ya teniendo todos los valores en este caso, pasaremos a que el software calcule o resuelva en este caso. Ya vemos que lo resuelve rápido, pero nos dice que esto no tiene solución. Entonces vamos a asignar un poco la bomba un poco más atrás de donde está la tubería. Vamos a ponerla a 6 metros. Entonces vamos a dar calcular y ya nos aparece. Nos aparece que hay ya lo resolvió, pero con dos, ¿cómo se llama? Precauciones. Pero bajando, aquí dice la precaución 1 y la precaución 2, ¿no? Entonces aquí ya nos dice que en la tubería 1, la velocidad del fluido en la tubería 1 es de 7.063 metros. Y ahora en la tubería 2 nos arroja que es la misma velocidad en la tubería 1 y en la tubería 2. La tubería 1 y en la tubería 2, como el diámetro permanece constante, parece algo lógico que la velocidad a través de toda la tubería permanezca en este caso constante, que sería 7.063 metros sobre segundo. En este caso nos aparece precaución porque el software, nos vamos a tools, en calculaciones, y si vemos aquí en los parámetros de calculación o precaución de la calculación de parámetros, el software nos arroja que nos va a mandar una precaución cuando resuelva algo cuando la velocidad del líquido sea mayor a 5 metros sobre segundo. Entonces, como la velocidad en este caso del fluido va a ser de 7.063 metros sobre segundo, por eso nos pone la advertencia el software, pero el resultado es correcto, ¿no? Y una vez ya calculado todos los datos, nos aparecen los datos que hay en cada tubería, ¿no? Parece que el factor de fricción de Darcy es de 0.0015, la cantidad de masa del fluido es de 14.97 kilogramos sobre segundo, el flujo volumétrico de 0.015 metros cúbicos sobre segundo, que nos da la velocidad del fluido en la tubería, el largo de la tubería, el diámetro, la elevación, que en este caso vendría a cambiar los datos, porque la elevación, perdón, esta está a 0 de elevación. Entonces, calculando los datos, va a ver que las velocidades están iguales. Y ahora sí nos aparece que la elevación de la tubería es 0, porque si no ya influiría un ángulo, pero sí tiene que ser. En este caso la elevación sería 0. Nos aparece la entrada de presión, que en este caso viene siendo 363.95 kilopascales. El fin de la presión, su total de el total de pelos, que no sé en este caso qué vendría siendo, y más datos que en este caso no
no necesitaríamos para resolver. Ya una vez teniendo, que en este caso nos da las velocidades en cada tubería, ahora sí podemos proceder a saber en qué tiempo va a llenar, en qué tiempo se va a llenar ese rotoplas de unos 60 por unos 50 de diámetro, ¿verdad? Y este tiene una capacidad para 2500 litros, me parece. Ahora bien, vamos a, con ayuda del software ES, que en este caso no se requiere mayor dificultad para aplicarlo, obtener qué tiempo va a llevar para se va a llevar para llenar el rotoplazo, el tanque de almacenamiento o el lugar donde se está almacenando el agua. Es delta de T, que va a ser igual entre el volumen de lo que se va a llenar entre su flujo volumétrico. Entonces, en este caso, vendría siendo que el radio de este rotoplas es de 1.55 metros, pero como ese es su diámetro, entonces queremos su radio, entonces lo dividimos entre 2 nada más. La altura es de 1.6 metros, el flujo volumétrico es de 0.015 metros cúbicos sobre segundo, y en este caso vendría siendo el volumen, que es pi por radio al cuadrado por la altura, y en este delta de t, en donde nos va a dar cuánto tiempo se va a llevar para llenar ese rotoplas, ¿no? Pero antes hay que, otra vez más, checar las unidades, la altura en metros, el radio en metros, el volumen nos los arroja que va a estar en metros cúbicos, y el flujo volumétrico, que va a ser de 0.015 metros cúbicos sobre segundo. Ahora bien, calculamos, y el diferencial de tiempo, en este caso el tiempo que va a llevar en llenarse el rotoplas, va a ser de 201.3 segundos, aproximadamente de unos 3 minutos. Claramente es un valor que le asignamos de la cantidad de flujo que le entra, ¿verdad? O sea, de metros cúbicos sobre segundo, la cantidad que entra en la tubería. Es un valor que le asignamos. Pero si cambiamos ese, no sé, ese valor del flujo volumétrico, claramente puede variar. Si ahora, no sé, el flujo puede ser de 7.5 metros sobre segundo, ¿no? Entonces el tiempo se vuelve más pequeño, ¿no? Porque es más cantidad que entra en la tubería, ¿no? Entonces sería 0.4025 segundos, ¿no? Eso ya es una exageración. Pero ahora si cambiamos o movemos ese valor, que sería 0.0000, no sé, 15 metros cúbicos sobre segundo, entonces ahora el resultado nos daría 2.013 por 10 a la 6. O sea, ya es una cantidad ya más grande de tiempo, pero no sé si le quitamos 2 ceros. En este caso serían 20.127 horas, que sería aproximadamente por la hora, y una hora es igual a 1 entre 3600, cambiamos valores y ya nos da el programa, que es horas sobre segundo. Ahora resolvemos y sería un tiempo de casi 6 horas en lo que tardaría si le agregamos un cero más a ese flujo que entra en la tubería por segundo, ¿no? Claramente va a variar, ¿no?, la cantidad de flujo. Si es el flujo mayor, el tiempo en el que se va a llenar va a ser menor, pero si es menor la cantidad, va a ser mayor el tiempo en el que se va a llenar el tanque de almacenamiento, lo que se utilice. Conclusión: como se indicó en la introducción, la mecánica de fluidos es esencial para el ser humano, ya que ha nacido de una necesidad para controlar los fluidos a su alrededor, y esto lo hemos podido comprobar con los ejercicios presentados, ya que ambos representan una necesidad del ser humano. Profundamente creemos que para nosotros como futuros ingenieros, este aprendizaje fue de vital importancia para nuestra formación. Gracias por su atención.